Hola, mi nombre es Flor María Trinidad Perales y hoy les hablaré sobre mi proyecto Aulas en Calma. Y liderar estratégicamente no es evitar la crisis, sino decidir con valores y evidencia en medio de la incertidumbre. Bueno, imagina esto. Llevas 3 meses trabajando en un proyecto que te apasiona. Has diseñado propuestas y pausas activas y mindfulness en niños de primaria de primero a tercer año. Los maestros han empezado a sumarse a tu proyecto y ves que los niños se encuentran más tranquilos. Pero de repente, un grupo de padres publica por medio de redes sociales que tu proyecto es una pérdida de tiempo, que sus hijos deberían de estar aprendiendo matemáticas en lugar de técnicas para respirar. Y eso no es todo. El director de la escuela te llama y te da un ultimátum. O demuestras resultados en 2 semanas o cancelamos el programa. ¿Qué haces? ¿Entrarías en pánico, te pones a la defensiva, tirarías la toalla o te conviertes en un líder estratégico? Hoy quiero compartir con ustedes una idea central para este proyecto. Liderar estratégicamente no es solo evitar la crisis, sino decidir con valores y evidencia en medio de la incertidumbre. En esta historia de cómo convertir una crisis en oportunidad de liderazgo. El primer paso no es actuar, sino escuchar. Cuando la crisis golpeó mi proyecto, mi primer instinto fue defenderme. Quería escribir un comunicado furioso explicando por qué los padres estaban equivocados, pero eso era mi ego hablando y no mi estrategia. Entonces recordé que había investigado antes de empezar mi proyecto. En un artículo sobre mindfulness en escuelas descubrí que muchos proyectos fracasaban porque los líderes ignoraban las quejas y las minimizaban o las veían como un ataque personal. ¿Y qué pasa cuando ignoramos esas quejas? Esas quejas se convierten en rumores. Los rumores se convierten en protestas y las protestas se convierten en cancelación de proyectos. Así que en lugar de eso tomé la decisión prioritaria de reunirme con los padres que se estaban quejando cara a cara. ¿Por qué era prioritario? Porque la incertidumbre no se combate con más silencio, sino se combate con el diálogo. Cuando hablé con ellos, descubrí que no estaban en contra de mindfulness, estaban preocupados de que sus hijos estuvieran perdiendo tiempo de aprendizaje. Su crítica no era un ataque, era una oportunidad para entender su miedo. Y cuando entendemos el miedo de otra persona, podemos diseñar soluciones que realmente funcionen. Las crisis nos obligan a ajustar la estrategia, pero no a abandonarla. Después de escuchar las quejas de los padres, tuve que hacer algo muy difícil, que era ajustar mi estrategia original. Mi plan era implementar un programa durante un semestre y medir los resultados al final, pero el director quería resultados en 2 semanas y eso parecía imposible. Entonces pensé, ¿cómo puedo adaptar mi estrategia sin traicionar mi visión? Entonces, la segunda decisión prioritaria fue diseñar un programa piloto express de 2 semanas. Y en lugar de medir bienestar emocional, algo subjetivo, mediría algo que los padres y el director valoran, la atención en clase. Les puse a los niños una prueba corta de matemáticas antes y después de las pausas activas y comparé los resultados. Los niños hicieron las pausas durante 2 semanas y tuvieron un 20% menos de errores en la prueba de atención. Tenía datos y tenía evidencias. Y aquí hay una lección muy importante. Cuando el contexto cambia, la estrategia debe cambiar, pero no cambiamos la visión, cambiamos el camino. Y esto requiere humildad para aceptar que nuestro plan inicial no era perfecto. Lo ético es tomar decisiones con valores y no con ego. Ahora hablemos de lo más importante de este proyecto, es la ética. En medio de la presión fue muy tentador culpar a los padres de decir que eran cerrados y que no entendían, pero eso no era liderazgo, era una excusa. En ese momento apliqué 2 valores que considero muy fundamentales, la empatía y la transparencia. Entendí que los padres solo querían lo mejor para sus hijos, no estaban atacando mi proyecto, estaban protegiendo lo que más aman. Y cuando lideras con empatía, dejas de ser un adversario y te conviertes en un aliado. Y en lugar de ocultar los resultados o infiltrarlos, les mostré a los padres la tabla de los datos reales de los alumnos. Y aquí está lo que pasó, aquí están los avances y aquí están las limitaciones. Eso es liderazgo.
ético, no usar el poder para silenciar, sino usar la evidencia para convencer, y como resultado de esta transparencia, los mismos padres que se quejaron se convirtieron en los mejores promotores del proyecto. Así que volvamos al principio. La crisis llegó. Los padres protestaron, el director me dio un ultimátum y pude haber reaccionado con miedo, con ego o con desesperación. Pero elegí el camino de la estrategia y la ética. Escuché en lugar de atacar, ajusté mi estrategia en lugar de aferrarme al plan original y mostré resultados en lugar de dar excusas. Y la crisis no nos define por lo que pasa, nos define por cómo decidimos responder. En un mundo cada vez más complejo e incierto, los líderes no son los que nunca se equivocan, son los que tienen la humildad de aprender y la valentía de decidir con valores. Cuando estás frente a tu próxima tormenta, pregúntate, ¿estoy reaccionando o estoy liderando? Porque al final la diferencia entre reaccionar y liderar es la distancia entre el miedo y la responsabilidad. Muchas gracias.